Hola, soy Juanco. Y yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Juanco y Claudia hablando sobre el matrimonio. El día de hoy tenemos invitados especiales. Son amigos nuestros muy cercanos, los cuales hemos podido caminar juntos, tener una amistad profunda. Y para nosotros es un privilegio porque ellos no están acostumbrados a esto y sé que lo están haciendo solamente porque nuestra amistad es importante para ellos. Pero tienen una historia muy importante, valiosa, creo yo, que pueden compartir el día de hoy para que cada uno de nosotros que estamos caminando el matrimonio podamos crecer y saber que hay esperanza. Choquito, Vero, bienvenidos. ¿Cómo están? Me Muchas gustaría gracias. que Gracias, se presenten, por favor. Soy José Miguel Choco, me dicen. Yo soy Vero. Están queriendo hacer nada, están queriendo hacer bien. Bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. Gracias. Bien, nosotros inicialmente siempre caminamos queriendo conocer y que la gente los pueda conocer. ¿Ustedes cuánto tiempo van casados? 14 años. Justamente ayer estábamos de aniversario. Celebraron su aniversario. ¿Cuántas veces se pelearon ayer? Ayer unas 3. 3 veces y de ahí se abuenaron. Pero... Eso es lo importante. En la buena. Creo que fue a propósito. Exactamente. Y llevan 14 años casados. ¿Cuántos hijos tienen? 3. Arianita, ¿qué tiene? 15. Renata 13 y Jeremías Sí. sábado cumple 6. El campeoncito que cumple 6 añitos. Bien. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, vos o yo. Hay dos etapas, ¿no? Ajá. Nosotros nos conocimos la primera vez que nos conocimos fue en un festival de Lelay, pues, en el 99. Yo estaba ensayando con mi colegio en la tarima y ellos habían terminado de ensayar, si no me equivoco. Uh-huh. Y un amigo que me dice, mira, esas chicas de allá nos están mirando, digamos. La cosa es que... Vos te claro, era difícil de la sí, no, pero de ahí no recuerdo muy bien cómo pasó, pero ya en el mismo festival, esa fue la primera vez que nos conocimos, nos hablamos y tal, y quedamos a encontrarnos en el festival, si no me equivoco. Sí. En el festival ya conversamos un poco más y no sé cómo, digamos, pero terminamos ahí quedándonos los 4, ¿no? Mi amigo, su amiga, ella y yo. Así que esa fue la primera vez que nos conocimos, fuimos cortejitos, digamos, ¿no? Éramos cortejos a la distancia. Ya. Antes no existían los celulares, no, y era teléfono público. Yo le hablaba al teléfono. Ya nos expusiste. Entonces yo le hablaba, era por teléfono, alguna vez fui a visitarla a su colegio, digamos. Ajá. Pero de ahí perdimos contacto, ¿no? Perdimos contacto y quedó en nada. O sea, ni siquiera terminaron. No. Directamente perdieron contacto. Dejamos de ver. Dejamos de ver, de hablarle, no sé, y creo que te mudaste o no sé, pero... No. Yo me cansé de llamar porque siempre que la llamaba tenía que esperar a que le avisen y ella venga, digamos, ¿no? Y no sé si alguna vez o 2 veces me hicieron esperar y no le avisaron. No. Y ya, bueno. Yo creo que se hizo la linda. Puede ser. ¿No ves? Pero así, perdimos contacto y ya. Nos volvimos a encontrar después de ¿cuánto? 2 años. 2 años. Después de 2 años nos volvimos a encontrar ya en el ballet. Ya. Nuevamente. Pero ahí en el ballet fuimos amigos nomás, ¿no? O sea, no hubo nada, ¿no? Aparte que él no tuvo mucho tiempo, ¿no? Yo fui la cueruda nomás, que me quedé 10 años en el ballet. 10 años estuviste en el ballet. Yo no sabía que era tanto tiempo. Sí. Creo que fue. ¿Y aprendió a bailar? Ella sí. Sí. No, ella sabía bailar. Hice el intento. Ella sabía bailar. A mí fue un hobby de rato y solo iba en temporada, digamos. Claro. Por ejemplo, había campañas, ¿no? De reclutamiento de personas para las fechas importantes de carnaval, pues, ¿no? El corso, las precas, y ahí me llamaban y yo iba, digamos, pero no era algo que me atraía tanto, la verdad. ¿Y cómo fue su noviazgo después de eso, antes de casarse, digamos? Después nos volvimos a encontrar después de 10 años, ¿no? 10 años. Gracias al mismo amigo. Ay, mira. Ese Le voy a mandar un saludo. Ese amigo. Yo tengo harto que decirle. ¿Verdad? Gracias al mismo amigo me dijo, ni sabes a quién me encontré, me dice. Y ya, no sé si te pasó mi contacto o me pasó el mío. Él me pasó.
Él me pasó. Y así nos volvimos a encontrar Nos después de 10 encontramos años. después de 10 años. Salimos y esta parte es espectacular. Obviamente ella me habló, quedamos en salir y yo justo ese día tenía muchísimo trabajo, no me dio tiempo de lavar el auto y papá todas las carreras fui a recogerla. Vamos, voy a ir a sacar plata, le digo. Salimos, un cajero, creo que está mal ese cajero, vamos a otro. Su estrategia. Su estrategia. Ajá. Fue su estrategia Hasta para el día hacerme de hoy, pagar la 14 cuenta. años después, sabemos que Seguía fue su con la tarjeta vencida. Claro, no Pero había QR en esa época. no pude sacar plata y ella tuvo que asumir nuestra salida. La primera. Yo pagué. Te enamoró. Me enamoro. Fue la clave del éxito. Fue la clave del éxito. Nunca fallo. Pero bueno, así fue la segunda vez que nos conocimos. Y esa fue ya la definitiva, ¿no? Ajá. O sea, ya el encuentro después de 10 años, ya obviamente cambiaron todo, pues cambiaron las cosas, digamos, ¿no? Ya no éramos los niños Inocente. inocentes, ¿no? Porque antes era cortejo uno de, bueno, al menos en nuestra época, de nombre nomás, pues, ¿no? Mm. A lo más que llegaba uno era agarrar la mano, digamos, ¿no? Pero de ahí nos dejamos de ver y ya después del encuentro de 10 años, ya esa fue la definitiva. ¿Cuánto tiempo enamoraron? Bueno, esa historia es medio complicada. Porque yo venía... Sí, lo que pasa es que... A ver, Podemos escribir un libro. Bueno, ok, sí, me gusta. salimos. Esa noche, bueno, no, ella me dijo una frase que vos hace rato la acabas de mencionar. Me dijo, nosotros nunca terminamos, me dijo. Amigo, Te compró, caramba. te cobro. Claro. Nosotros nunca terminamos, me dijo. Y yo, ¿verdad, no? Bueno, y ahí hubo piquito y todo lo demás. La cosa fue que, o sea, yo no esperaba que todo suceda tan rápido, digamos, ¿no? Porque o sea, fue la primera vez que salimos, en teoría nos reconciliamos, volvimos, digamos. No hubo nada formal para mí, desde mi punto de vista, pero al otro día, hola, amorcito, digamos, ¿no? Y yo, ¿qué? Hola. Digamos. Ya éramos novios. Bueno, esto va en serio, digamos, ¿no? Y para mí fue incómodo porque yo en mi vida tuve 2 relaciones formales y llevaba un buen tiempo sin arreglarme, pues, ¿no? Haciendo de mi vida un despelote. Pero me tomó por sorpresa la actitud que ella tomó de ir en serio, digamos, ¿no? Y la verdad que hubo primero sí aceptación, digamos, pero después muchas dudas en el tema de lo que yo quería. Porque en realidad, a ver, en mi historia yo conocí al Señor a los 19 años, me bauticé a los 21, pero de ahí me alejé del Señor, una belleza, digamos, ¿no? Estuve muy apartado del Señor y yo creo que el Señor en su gracia puso a Verónica en mi vida para poder reencontrarme con Él, haciendo un resumen de todo, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo en mi inmadurez, a pesar de que ya tenía 27 años, en mi madurez, en mi egoísmo, en mi, qué sé yo, eso, digamos, ¿no? En mi orgullo, tal vez, yo no quería, digamos, tener una relación de esa forma. Yo quería hacer las cosas bien en mi subconsciente, arreglar las cosas con el Señor, tener una mujer, digamos, que sea todo bien. Yo ya la había embarrado muchas veces, igual con ella, digamos, en ese entonces. Entonces había muchas dudas en mí. Pero en todo ese proceso, el Señor, tal vez a ella no le gusta, digamos, ¿no? Pero en la insistencia de ella de que nosotros estemos juntos, Yo me acuerdo de eso. en la insistencia de ella que nosotros estemos juntos, la verdad es que pasaron cosas que hicieron que yo provoqué muchas heridas en su vida, digamos, de ella. Y así fue nuestro noviazgo, porque hubo un embarazo entre medio, digamos. Ya. Nosotros tuvimos relaciones antes en medio de todo esto, y hubo un embarazo, y cuando yo me enteré de eso, para mí fue, pucha, voy a decepcionar a mis padres,
porque yo ya había hecho un compromiso, digamos, voy a decepcionar a Dios. Recién se me vino todo eso, digamos, ¿no? Claro. Cuando, mientras antes seguía defraudando al Señor, no era consciente, digamos. Ah, Entonces, ahora que todo el mundo se iba a enterar, recién caí. ahí, tic. Claro. ¿Cómo fue para vos, Bolito? No, etapa a etapa, así de enamoramiento no hubo nosotros. Ah, ¿no? claro. No hubo esa etapa de yo te visito. Si bien ya éramos personas, ya yo con 27 años, claro, 26, 27 años, ya éramos en teoría adultos, ¿no? claro. Yo trabajaba, pero esa etapa de visitas, de novio, obviamente, Nos la saltamos yo venía de una vida de desenfreno, si quieres decirlo así. Yo no conocía del Señor. En mi casa, si bien hubo algo que había conocimiento de que existía un Dios, pero yo no conocía, digamos, ¿no? Nada del Señor. Entonces nos reencontramos con José Miguel y eso yo le decía y nos recordábamos anoche. Yo le decía, cada vez que yo decía, no, ya no va más. Se acabó. Brava. Porque, claro, como dice él, era yo la que insistía en tener algo formal. Y es lo que me decía él, creo que vos ¿cuál fue la palabra? Obsesioné. Me obsesioné. Ahí fue la primera pelea de anoche. No, fue la segunda. Esa fue la segunda. Me obsesioné, en realidad. Y yo le decía a él, pero yo creo que eso fue porque, más allá, o sea, si querés verlo, yo fui para él su ancla que lo llevó al Señor. Pero esa situación fue la que el Señor usó para que yo lo conozca a él, ¿no? Entonces, obviamente nosotros hicimos todo al revés, ¿no? Como el podcast que vieron a la manera de Dios, que lo vimos. Entonces, ok, nosotros hicimos todo al revés. Entonces, primero nos comimos la torta y después nos casamos. Claro, yo me embaracé y obviamente él estaba pues en sus andanzas, digamos, ¿no? Pero en realidad los dos, digamos, ¿no? Teníamos una vida completamente desordenada, ¿no? Entonces, alejado de Dios, digamos. Obviamente. Y ya cuando yo quedo embarazada, ¿y ahora qué voy a decir, digamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mis padres ni lo conocían. Mis papás lo conocieron a él cuando ya, pues, Claro, tuve que dar la cara. ¿Cuál es el papá de este muchacho? Claro, Ahí, ya no, sacó. yo ¿Quién es el responsable? Exacto. Claro, es que obviamente, claro, yo me embarazo, no teníamos una relación de noviazgo bien, digamos, ¿no? Estábamos entre ida y venida. Y cuando yo le digo a él que estaba embarazada, él me dice, claro. O sea, justo ya, o sea, en realidad creo que decidimos ya no seguir ya de una vez, digamos. Y Y ahí se a entera. las 2 semanas o a la semana creo que me Claro. dice, te cuento que estoy embarazada. Ok. O sea que Claro. no dormí, esa noche no dormí. No dormiste nada. Y recuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi papá en la fecha esa. No, fue antesito del Pero- cumpleaños de mi mamá. Y ¿sabes qué? Claro, yo me había hecho la prueba, chistoso, porque ese Chistoso día... dice ahorita. No, Claro, ahorita ya lo hallo chistoso. Porque me avisaste, pero el cumpleaños Claro, de pero mi yo te padre. avisé para el cumpleaños de tu papá, pero para el cumpleaños de mi mamá, 2 días antes del cumpleaños de mi mamá, yo me entero que estoy embarazada. Entonces, y yo me seguía haciendo la prueba. Y me dice al final mi prima, 5 mamita, pruebas. las 5 veces pruebas. que vos te hagas, te va a salir positivo porque estás embarazada. Pero bueno, y me acuerdo que para el cumpleaños de mi mamá, sí, mis ojos hinchados de tanto llorar. Y yo, ¿ahora qué voy a hacer? Y claro, esa etapa fue muy dura porque, claro, si bien él aceptó, bueno, hacerse responsable, pero obviamente no me voy a casar con vos, digamos, ¿no? Ya. Entonces eso fue muy duro. Y claro, yo hecha la marcha, ¿no? Ya soy adulta, bueno, voy a hablar con mis papás y les estoy embarazada. Yo puedo sola. Muy bien, yo puedo sola. Muy bien, porque yo le dije a él, seguí tu vida, yo voy a seguir mi vida, vas a hacerte cargo del bebé o de la bebé, pero cada uno por su lado, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a mis papás que estoy embarazada, ¿y quién es el papá? Me dice mi madre, pues, ¿no? Ya. No tiene padre. Me dijo, ¡ay! Lloré. Lloré. No, me dice mi madre, usted no lo hizo sola, tiene que... Pucha, mi madre, ya ahí fue cuando lo conoció al de acá, ¿no? Lo odió mi madre. Y ahora ese es su yerno favorito, pero ese entonces lo odió. Claro. Lo odió porque el de acá le dijo, señora, yo me voy a hacer Claro. responsable, Cuando pero no nos me voy a reunimos- casar. Cuando nos reunimos,
bueno, jovencito, que no sé qué. O sea, no fue algo tan Agresivo. tenso, yo creo. Ya. No fue agresivo. Y solo que yo me paré firme y le dije, yo voy a reconocer al niño, me voy a hacer cargo, pero no me voy a casar. ¡Pum! Diablo. Así fue. Ahí recién empezó el ambiente tenso. ¿Pero por qué? Que no sé qué. Y bueno, su mamá, la verdad que, obviamente como cualquiera, pues, ¿no? Me pongo en su lugar ahora y yo me hubiese sacado. Menos mal no era yo el padre. No, el planchazo. En el Vos, pecho. Berito, ¿nunca pensaste, nunca se te cruzó por la cabeza interrumpir el embarazo? No. Vos estabas decidido. Sí. Bien. Sí, no. No importaba qué. No importaba que. ¿Y cuándo deciden casarse? Mira, nuestra relación fue muy complicada, incluso durante el embarazo, porque cada que nos veíamos era una pelea. Claro. Se tensionaba, ella se ponía mal. Yo, obviamente, la acompañaba a sus controles, iba y la recogía, todo lo que implica hacerse cargo de esa parte, ¿no? Pero solamente eso, digamos. No Ah. cuidaba nada, digamos, de sus emociones, de lo que tenía que hacerme cargo, ¿no? Entonces, cada que nos veíamos era pelea, discusión. Claro, lo que pasa es que yo estaba en la universidad, estaba en lo último en la universidad, entonces mi mamá le dijo, como ella está embarazada, usted la va a llevar, la va a recoger y la va a llevar a su casa. ¿No? Entonces ya, ese ya. fue el trato, el primer trato. Entonces, como era tan complicado vernos, porque obviamente pasaron un montón de cosas, ¿no? Y entonces yo le dije a él, mira, lo más sano es que solamente nos veamos en cada control, digamos, ¿no? Ahora, solamente nos veíamos cada control cuando me tocaba, cada mes, digamos, ¿no? Por eso fue que Pero también iba y te recogía algunas veces y la llevaba a cenar. Y era muy tedioso porque solo probaba algo y lo devolvía todo. Lo devolvía digamos. todo, claro. La verdad que fue muy complicado también el embarazo de Arianita, ¿no? Sí, pero era por problemas de... Claro. Ahora, de ahí Náusea. pasó hasta que nació Arianita y yo hice un clic, pues, ¿no? Cuando vi ese pedacito de gente hermoso ahí. ¿Qué pensaste? Eso te iba a decir, ¿qué pensaste? Cuando te digo? Pucha, Porque hermano. Arianita es hermosa. Sí, sí. No podía negar de dónde venía. No, ni idea. Calcadísima. Entonces, para mí fue... Mira, yo tuve la bendición de acompañar a mi hermana mayor en sus partos, en todo eso, en todos los correteos, incluso en recibir a la niña. Pero esto fue algo completamente diferente, digamos, ¿no? Ah. O sea, es como te dicen, te volvés a enamorar. De ver la creación del Señor ahí en tus manos. Wow. Fue algo genial que en los 3 embarazos que tuvimos yo lo experimenté y fue lo mismo cada vez. Ah. O sea, es un enamoramiento a primera vista, como se dice. Ah. Es genial. Y ahí yo dije, no, yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿No fue algo que alguien te convenció? ¿Fue algo No. que vos... Sí. Wow. Yo dije, no puedo dejar a esta niña sola y a ella tampoco. Pero yo no entendía pues la magnitud de lo que eso significaba. Claro. En toda mi madurez y también ignorancia, pues, ¿no? En ese aspecto, digamos. Pero pasaron como 6, 7 meses y yo me iba quedando, por ejemplo, porque vivíamos separados, no Ya. vivíamos juntos. Entonces ella vivía con su hermana en un departamento ahí y yo iba y la visitaba, a veces me quedaba, a veces no me quedaba y de ahí fui convenciéndome un poco más, digamos, ¿no? Vos, perdón, para ese entonces vos no sabías nada de Dios, No, No. nada. No. Estabas lidiando con tus herramientas. De una Sí. forma natural. natural, Ok, sí. ok. Lo único que hicimos, mira, ¿qué fue lo que yo le dije, digamos, no? Que lo tenía claro cuando nació al mes, Al mes. la presentamos, ¿no? En la iglesia. ¿Qué a es la que- presentar a un niño en la iglesia? Para que podamos entender todo. bueno, es presentarlo a la iglesia, ¿no? Ir al altar y decir, este es mi hijo, y lo presento y lo consagro al Señor. Lo consagras al Señor. Sí. Es diferente a bautizarlo, pero lo Claro. presentás a la Claro. iglesia, ¿ok? Entonces, hicimos eso a la iglesia que yo asistía antes, digamos. Sin estar casado. Sin Sin estar estar casado. Ok, ok. Y para Es mí más, fue, Es más, Eso te iba a decir. ¿Y qué te dijeron los sabes que pastores? ¿No yo se no rayaron? quería ir a esa iglesia porque obviamente pasaron cosas, digamos, ¿no? Eh. Y yo, ¿sabes qué? O sea, yo tenía un rechazo hacia la iglesia, ¿no? O sea, Claro. más allá de que yo no
no conocía de Dios, el ir a la iglesia, ay, Señor, no quería yo. Pero bueno, ya la presentamos a Arianita. Y de ahí No quiso pasar conmigo. No quiso No, pasar. no pasar. Solo fuiste vos. No, pero el pastor me hizo llamar. Estábamos los tres y ya, o sea, tocó el momento, digamos, y bueno, vamos, le digo, ¿no? Y no, andamos. Y bueno, yo pasé para no discutir ese rato, pero después el pastor la llamó, digamos, ¿no? Y no está su mamá, está ahí, digamos. Ya ni Ya modo, pasó. digamos. Pase la Tuve que doña. pasar. Pero fue ¿Qué, bueno. qué te dijeron en la iglesia? ¿No se Para mí, rayaron? No... Mira, yo estaba intentando volver justamente a la iglesia y estaba yendo al grupo de jóvenes y hablé con el pastor de jóvenes. Ya. Y él, la verdad que aplicó mucha gracia. Yo recibí mucha gracia porque me dijo, viejo, no soy el primero Mm. y no vas a ser el último. Y yo estoy agradecido porque vos confías en mí de contarme lo que estás viviendo. Y dale, hacete cargo, digamos, ¿no? De esto que te está pasando y no puedes dejar esa niña sola. Bien. Entonces, la verdad que fue muy... Yo tenía mucho miedo, ¿no? de sentirme juzgado, de haber fallado y todo. Pero la verdad que me guiaron bien, digamos, fue bien recibida y fui bien apoyado en ese sentido en la iglesia. ¿Cómo fue con vos? No, para mí fue muy incómodo, ¿no? Ah. Fue muy incómodo llegar a la iglesia, obviamente. Para mí era todo como carne y cogote, me miraban, digamos. Yo sentía, ¿no? Ajá. Yo lo sentía así. Claro, porque no había ido nunca, no claro, lo conocía. nunca había habido, ¿no? Pero sé que algo que yo siempre sentí esa... ¿Has visto que cuando vos saludás a una hermanita, hola, pero hay personas que te imparten esa seguridad, ese amor de verdad, digamos, ¿no? Y yo sentía eso con 2 personas en la iglesia. En ese tiempo el pastor no era pastor. Yo sentí eso cuando el Luis se apegó a mí, me saludó. Y su mamá, Wow. ¿no? Entonces, de esas 2 personas, yo sentí Dedito. sentí un amor de verdad, digamos. No, claro, es que como se habían dado las cosas, obviamente me sentía que me miraban, wow, Claro. esta, ¿no? O sea, pecadora, digamos, ¿no? Pero obviamente yo no conocía al Señor, digamos, ¿no? Pero esas 2 personas sí yo sentí, por eso fue que acogieron realmente. me acogieron. Qué Sentí- importante es cómo te puede recibir la gente sin Sí. juzgarte, ¿no? Sí. Para aún para sanidad tuya, digamos, ¿no? Para tu Exacto. corazón. Y obviamente de ahí empezó, no fue que la presentamos y seguimos yendo, ¿no? O sea, íbamos un domingo sí, un domingo, 3 domingos no. A así. veces yo iba solo, ¿no? Ah, ya, ok. A veces Pero iba no solo. tenían una relación formal. En realidad, después de que nació, a los 2, 3 meses, empecé a llevar mis cosas. Ah, ya, Se para trasladó vivir con de a ella. poquito. De a De poquito. a poquito, Echa, como el echa, chavo. echa el hobby. Exactamente. Bolsita por bolsita. Mi padre me acuerdo que me dijo, y vos de a poquito estás llevando tus cosas, ¿no? Así que así fue. Pero tu estructura cristiana Ya. de ese momento no te incomodaba el hecho de convivir sin casarte, no En te e- decían nada. en, los ese, pastores? en ese momento no. Po. O sea, en ese momento yo Estabas tranquilo, ¿ok? no tan tranquilo, pero no me fatigaba, por decirte, la formalidad de la familia. ¿Cuándo fue que...? O sea, vos viviste en la casa de tu suegro. No. No, Tu hermana. yo vivía con mi hermana. Ah, ya, con tu hermano, ok. Y de ahí, bueno, ya después me fui a vivir del todo y empezaron los problemas. Ya no era visita, vos. Ya no era visita. Ah, ya no me visita. Ya Y- no era visita. Empezaron los problemas, empezaron a haber diferencias, muchas discusiones. Yo, más que en mi estructura cristiana, en mi estructura secular, yo era muy machista. Se decía cuando se hacía lo que yo decía, ella se tuvo que ajustar a mi agenda. Yo le decía, tengo esto, esto y esto, y voy a ir porque sí. Y si querés me acompañar, si querés no. Entonces yo la maltraté demasiado en la primera etapa de nuestro matrimonio.
Y no era mi prioridad, digamos. Tal vez sí la bebé, pero ella no. Ella pasó al segundo plano. Y Claro, tu decisión fue para no dejarla sola a tu hija, en realidad. claro. Sí. Y había algunas cosas de mi pasado que estaban influenciando en nuestro cotidiano vivir, pues, ¿no? Y ella estaba muy incómoda. Justamente ayer hablábamos de eso, de que yo nunca le di su lugar en ese momento. No tenía idea, digamos, ¿no? Pues de que había que tratarla como vaso frágil, ¿no? Tenía idea. Claro. Por eso te digo, yo, según lo que había aprendido en mi familia y todo... Y en la o sea, calle, no ¿no? hubo eso, En realidad, no hubo no. eso, nada, digamos. Entonces, quizás es lo que yo digo y punto. Que me importa lo que vos sentís, digamos, ¿no? Entonces, hubieron muchos problemas y llegó al punto de, bueno, justamente ayer me enteré, digamos, no sabía. Siempre sacábamos la pregunta de por qué decidimos casarnos y estaba la respuesta suave, digamos, ¿no? Pero ayer, la verdad que tocamos ese punto y... Su aniversario me alucina, ¿no? Mientras comía. Pero fue genial, fue genial. Fue muy bueno además, digamos, ¿no? Ya. Fue muy bueno porque pudimos profundizar en ese punto y todavía había heridas, ¿no? En realidad me estaba preguntando por qué seguían hablando de lo mismo 14 años después. Exactamente. Pude notar, digamos, anoche en la forma que se abordó el tema, que esa parte no estaba pasando. No. Y fue muy bueno, sí, porque pudimos cerrar, yo creo que esa parte. Pudimos sincerarnos, abrir nuestro corazón y llegar a un punto de yo creo que reconciliarnos en esa parte, ¿no? Porque fuimos muy honestos, pero de ahí en adelante, justamente lo estábamos dividiendo en 5 años, ¿no? Los primeros 5 años fue así, lo que te estoy diciendo, cero cuidado, cero... No estaban casados. No, en realidad nos casamos Cuando Arianita tenía un año. Un año. Ahí deciden casarse. Decidimos casarnos. ¿Fue algo mutuo o cómo fue? Yo sentí Me encanta la cara de Benito. ella lo decidió y yo fui arrastrado. Ay. No, Yo pero, le dije, nos casamos porque nos en casamos. serio. Ajá. Lo que pasa es que, o sea, a ver, no sé cuál era la idea, pero para mí era, bueno, hay que hacer las cosas bien, de ahora en adelante hay que casarnos. Pero ella lo decidió, digamos, ¿no? Ella decidió la fecha, cuándo. Decidimos casarnos, pero yo no pensaba que sea tan pronto. Bueno, pronto no era, digamos. Pero un año, digamos. Es que, a ver, Ya bueno, para mí habíamos vivido solo 6 meses y de ahí nos casamos, digamos, ¿no? Claro. Claro, igual fue complejo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fueron los bueno, primeros los primeros años? 5 años fue igual tire y afloje. No, porque claro, nos casamos y al poco tiempo llega Renata también, ¿no? Me embarazo de Renatita. Renata. Al siguiente año. Claro. El siguiente Y año. Entonces- es más, hubo uno entre medio, ¿no? Claro. ¿Y? Hubo una pérdida, no pérdida sabía entre yo eso. medio. No sabía. Entraría mi Renata. Entre Ariana y Ariana Renata y Renata, hubo claro. una pérdida. Hubo una pérdida que en un principio era medio light, digamos, supuestamente, pero por el tiempo de gestación, digamos, ¿no? Ajá. Pero igual fue un proceso duro para ambos, ¿no? Cuando nos enteramos que estaba embarazada, justo mi hermana mayor igual estaba, Ajá. y era muy seguidito, había la emoción, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? ¿3 semanas? 3 semanas. 3 semanas y ya estábamos todos emocionados, ¿no? Iban a ser seguidingos. Iban a ser seguidingos y una mañana ya se levantó y presentó hemorragia. Y bueno, me llama y me dice, fuimos al médico y ahí lo había perdido. Dijeron al bebé. Ese rato yo, la verdad que lo único que hice bien en ese entonces fue contenerla en ese momento y la apoyé y todo. Y ya después yo cuando estuve sola sí me quebranté, ¿no? Porque obviamente duele, ¿no? Correcto. Y de ahí seguíamos en el tema de... Yo seguía con la mentalidad de soltero, pues, ¿no? Seguía en lo mismo, manejando mi agenda, ella acoplándose a mí. Y en una de esas peleas ya buenas, nos embarazamos de Renata. Y bueno, y la cosa seguía igual los 5 años, ¿no? Claro, los 5 Hasta años. que nos mudamos a la casa donde vivimos hoy. Ya.
No, en, pero ese, cuando, en ese proceso, cuando estaba Renata embarazada. cuando yo estaba embarazada de Renata, Ajá. claro, como él seguía en sus andanzas, claro, yo me quería divorciar, digamos, ¿no? Y yo no sabía nada. ¿Ya iban a la iglesia? Ya íbamos. Empezamos, ¿Los dos? Sí. íbamos a la iglesia, pero igual no era, ya estaba A sirviendo. mí me invitaron a servir. Claro. Me A vos te invitaron a servir. Claro, me invitaron a servir en ¿Dónde el, servías? en el Ministerio de la Alabanza. En la alabanza. Me invitaron a servir y justamente este amigo que estaba liderando la alabanza, un día que yo estaba en un churrasco con unos compañeros, me llama, yo tranquilango, pues, ¿no? Me llama y me dice, brother, ¿qué pasa? Me dice, no, nada, todo bien, ¿por qué? Le digo, ¿no? Tu mujer se quiere divorciar de vos, le dice, ¿no? Y vos estás en un churrasco, me dice. ¿Qué? Así. Recién caíste en cuenta. Ajá. Según yo, todo estaba bien. Y de ahí, bueno, fueron intencionales en buscarnos, en reunirse con nosotros, en hablarnos, pues, ¿no? De más o menos guiarnos de qué se trataba el matrimonio, bla, bla, bla. Y fui cambiando algunas cosas, pero nada profundo, digamos, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Sí, sí. No, claro. Es que- Yo venía de haber, me había embarazado de Arenita y todo en el proceso. Claro, había sufrido mucho y claro, pronto me embarazo de Renata también. Entonces van sumando y van sumando. Entonces, ya un día que me dice, tengo un churrasco y me voy. O sea, bájate, digamos, me dijo del auto, yo embarazada. Bájate, me dijo. Yo, ok. Entonces ahí ya yo creí, era un día antes de carnaval, ¿no? Y él, no pasaba nada, ¿no? Tenía la costumbre de que no pasaba nada. Todo era normal. Él se va al retiro, yo obviamente enojada. ¿Vos no fuiste al retiro? No fui al retiro, Ah, yo no me fuiste. fui donde Carnaval. mi mamá. Y claro, como él era tan así, ¿no? ¿Por qué te vas donde tu madre? Deberías quedarte aquí a limpiar, digamos, ¿no? Más o menos, hacer algo. Bueno, ahí fue ya cuando ya, basta, Decidiste basta. basta. Me fui donde mi mamá y le dije, no quiero, ya me cansé ya estábamos casados. Yo le dije, no quiero vivir con alguien que no me ama y no me va a amar nunca. Entonces, ¿para qué voy a seguir insistiendo en algo que no va a dar, que no se va a dar? No quiero ya. No, pues ahí mis papás, claro. Es Ellos hablaron con como, nosotros, digamos, ¿no? Mis papás fueron allá a la Claro. casa y claro, él estaba en el retiro. Y era más allácito de la casa de su mamá porque estábamos viviendo donde su mamá, ¿no? Ah. Y lo mandaron a llamar. Y ahí hablaron nuestros padres con nosotros, ¿no? Y obviamente había muchas desconfianzas, había mucha inseguridad por parte mía, mucho maltrato. O sea, yo me sentía que yo, ¿para qué iba a seguir insistiendo en algo que no iba a funcionar? O sea, yo le dije a él, ¿sabes qué? Dejémoslo aquí. O sea, no me amás, yo no puedo obligarte a que me ames. Porque yo me sentía así por la forma en la que él me trataba. Entonces, obviamente, ya cuando nuestros padres hablaron con nosotros, creo que ahí ya empezamos a buscar Sí, ayuda. ahí fue un punto de quiebre, yo creo. El primero, porque algo que, por ejemplo, yo, aparte de que, o sea, fuera de que era un desastre, no era responsable con ella, digamos, ¿no? O cómo debería construir con ella en la familia, para mí la palabra divorcio no era una opción. O sea, el divorcio no era una opción aún cuando no conocía tanto de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué no era una opción para vos? porque para mí eso era un fracaso, pues, ¿no? Tal vez no sea la motivación correcta, pero no estaba dentro de mi panorama divorciarme. Claro. Y por eso mismo fue la charla con nuestros padres, que fue muy buena, muy enriquecedora, porque nos pusieron los puntos en la guía muy, muy básicos, ¿no? De lo que se trata el matrimonio. Aparte, mis padres hacían de pareja guía, digamos, en su iglesia católica. Entonces, tenían mucho conocimiento y la experiencia también, pues, ¿no? Claro. Entonces, nos aconsejaron muchas cosas, tomamos todo lo bueno, digamos, y hubo un punto de quiebre ahí. Y fue bueno porque justo después de eso nos mudamos, ¿no? Claro. No tanto, Sí. sí, A los meses, porque, o sea, decidimos ya no vivir ahí.
O sea, nos costó obviamente el proceso de buscar un lugar, que no sé qué. Estábamos buscando salirnos de ahí porque iba a ser más fácil construir nuestra propia cultura, ¿no? Y después de un tiempo nos abrió la posibilidad de irnos a la casa que vivimos ahora. ¿No ves? Sí. Entonces, después de eso, vivimos ahí, fue algo más llevadero. Fue empezar a asistir también donde unos amigos que tenían su grupo de parejas. No sé si lo conoces, se llama Juanco y Claudia. Juanco y Clau. Justo nos vamos cerca de su casa. No, y es que hubo un seminario primero antes en la iglesia. Claro, el arte del matrimonio. Ajá, el arte del matrimonio, sí. justamente, sí. Pero ahí todavía... Eso fue al principio, ¿no? Claro, primero hicimos el arte del cierto, matrimonio. Sí, ahí así lo conocimos. Sí. Primero hicimos el seminario que dio en la iglesia. Pero no vivíamos allá todavía. Todavía. No, No todavía. vivíamos allá. Usted se Después de enteró eso. cuando nosotros estábamos. Sí. Ya Sí. nos conocíamos. Ujú. Entonces, después de esa charla fue el punto de quiebre y fue muy enriquecedor el arte del matrimonio. No profundizamos mucho, pero sí aplicamos todos los principios que aprendimos ahí. Y a partir de ahí, solo vivimos la gracia del Señor actuando en nuestras vidas porque fue muy bueno darse cuenta de todo lo mal que habíamos hecho, bueno. Pero no quedarnos ahí, digamos, sino realmente ir dando pasos. Sé que no es de la noche a la mañana, digamos, es un proceso de caminar todos los días, aprender, de volver a fallar y de volver a pedir perdón por las cosas que nos equivocamos y aprender todo el tiempo, ¿no? Y bueno, el tiempo con ustedes ahí en el grupo de pareja fue también espectacular, digamos. Claro, a raíz de ese quiebre que hubo cuando ya según yo, me estaba divorciando, esa charla, fuimos más intencionales también en buscar ayuda, ¿no? En dejarnos ayudar en realidad. ¿Cuándo te encontrás con Dios en tu vida? Yo recibo al Señor cuando Dito, el pastor, nos preparó para el matrimonio. No preparó, ¿no? El prematrimonial. Ajá, el prematrimonial. Yeah. Claro, para mí fue bueno, porque yo hasta ese entonces yo no había recibido al Señor. Mira vos. Ajá. O sea que entraste al matrimonio ya creyendo en Dios Sí. y en el lapso de los primeros 5 años vos estabas sirviendo, las cosas no estaban funcionando, No. aunque involucraste a Dios y medio que Claro, lo Lo que involucré. pasa, a ver, yo pienso que aquí hay una diferencia. Cuando o sea, para mí mi idea, la llevo a la iglesia y ya está, digamos, ¿no? No es llevar a la iglesia. Que la arregle. Es llevarla- que la regla. No, porque yo también estaba mal, digamos. Es llevar al Señor. Esa Claro. es la clave. Cuando yo me di cuenta de eso, en realidad, de yo ir al Señor y llevarla a ella también al Señor, ahí empezaron a cambiar las cosas, de verdad. Y ese cambio también generó pues su roncha, digamos, si se puede decir así, digamos, porque fue cambiar esquemas, cambiar paradigmas, cambiar costumbres y lidiar con eso, porque también éramos simpatizantes del otro lado, digamos. Veníamos de una cultura carnavalera, nos gustaba bailar y todo eso, y ir dejando a poquito eso. ¿Alguien los obligó? También dolió. No. Fue por convicción. Fue algo que ustedes vieron que no sumaba a su matrimonio. Sí. Y claro, yo recibo al Señor antes de casarnos, justo antes de casarnos, y después, claro, viene el bautizo, ¿no? Y es chistoso porque el pastor se ríe, porque cada vez que yo me quería bautizar, claro, Pasaba era algo. notorio, nos peleábamos y no llegaba. No llegaba a bautizar. No llegaba a bautizarte. Mira, creo que unas 5 veces, ¿no? Al Por final. lo menos unas 3. La primera vez le pasó algo se lastimó el tobillo el primer día del retiro, ¿no? Y se tuvo que volver con el tobillo. Más bien era cerca de mi casa, digamos, con el tobillo así. Y bueno, como yo estaba sirviendo en el Ministerio de Alabanza, tenía que tocar y a veces iba y la veía. Claro, y ese por ejemplo, Su visita conyugal era... Sí. ese, por ejemplo, también al comienzo, obviamente, cuando yo no entendía el servicio, para mí fue una roncha total, digamos, ¿no? Porque obviamente él... Y vuelvo a recalcarlo, porque cuando yo lo escuché el podcast, me llamó mucho la atención de cuando se enfermó, no más o menos andate. Eso me pasaba, digamos. Claro. Entonces, yo no entendía... Las prioridades. Las prioridades. Exacto. Yo no entendía el servicio, ¿no? O sea, no puede dejar eso, digamos.
y atenderme a mí primero, digamos, ¿no? Entonces no lo entendía, no entendía qué era el servicio, ¿no? Pero de ahí ya fui, por eso te digo, yo agradezco al Señor porque si bien no fue el ideal, si querés, o tener un noviazgo como hubiese sido, ¿no? Pero toda esta circunstancia fue la que me permitió conocerlo a Él, ¿no? Que me fue acercando a Él, digamos, al Señor, fui conociéndolo. Y obviamente ahora, escucha, en conocer más del Señor, haber aprendido todo lo que he aprendido de Él, o sea, no es harto, pero voy de a poco, digamos, ¿no? ¿Cuándo ustedes vieron un cambio significativo y qué fue lo que hizo eso en su relación? En ¿Cuándo nuestra vieron relación. que hubo paz en la casa, por ejemplo? ¿Qué fue lo que cambió? Yo creo que cuando empezamos a ir al grupo o sea, comenzamos con el seminario, el arte de amar, ¿no? Ahí fuimos aprendiendo y fuimos dando pasos en el grupo también. Yo creo que con esas cosas fueron dando herramientas para nosotros para poder lidiar, pues, ¿no? Poder caminar de la manera correcta, poder pelear de la manera correcta. Ahí Porque obviamente a nosotros que no conocíamos, había veces que nos peleábamos y nos tirábamos 2 semanas sin hablarnos. Yo, digamos, ¿no? Yo. ¿Sabes qué le molestaba? Nos peleábamos y obviamente horrible. Y al otro día, hola amor, que no sé qué, tranquilo, ¿no? Y ella. Y mi beninga ahí. Claro, güey. No solucionábamos nada, obviamente. Claro, No güey. solucionábamos Capo para nada. hacerse el Bobby que nunca pasó nada, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, cuando aprendimos las herramientas de cómo realmente enfrentar y resolver los problemas, llegar a un buen puerto, ahí empezamos a ver los frutos, digamos, de nuestro matrimonio, a llevar más las cosas como se debe. Entonces, fue muy bueno, digamos, el tema de llegar al arte del matrimonio. Entender lo que significa el relacionamiento, pues, ¿no? El cuidado. Y la segunda parte fue cuando ya hicimos Amar Bien. Eso fue así para mí. En serio. Pero no se acuerda. En serio, no. Pero vos me conocés y en serio Claro. tengo que hacer eso, digamos. Y obviamente no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil el renunciar a mi orgullo, pues, ¿no? A mi ego, a mi yo, digamos, ¿no? Pero como dice José Miguel, por la gracia del Señor ha sido, ¿no? Para mí, aprender a ponerte en la posición de ella, porque dice el dicho, pues, no es. Antes te dicen, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Y más bien no es ni lo que dijiste ni cómo lo dijiste, sino lo que me hiciste sentir. Entender eso al momento de... A ver, habían cosas que para mí yo le decía y ella terminaba, pues, ofendidísima o dolidísima. Y yo no entendía por qué, digamos, ¿no? O sea, llegar a ese punto de entender desde dónde viene eso y tener el cuidado de la forma de hablar y cómo se siente ella, verlo, digamos, y ponerte en su lugar, eso fue espectacular para mí. Poder entenderlo eso. Con ustedes hicimos el primer Que grupo de hablamos Amar Bien, bonito. ¿no? ¿Ah? Con ustedes hicimos el primer grupo de Amar Bien. ¿Así? Sí, fueron los primeros con los que hicimos. Sí, fue muy bueno. Me quedo con lo de Samuel Por Patrick. lo que me acuerdo. Claro, porque hicimos un retiro y todo. Fue muy liberador. bueno, claro. Pucha, fue Sí. eso para mí. Y hasta ahora nos cuesta hacer, pero eso nos ha ayudado bastante también. Nos ha ayudado bastante. ¿Cómo ven su matrimonio ahora? Ayer que cumplieron 14 años, ¿cuál fue su evaluación de caminar juntos? Bueno, nuestra evaluación fue, para mí, es que hay un nuevo desafío. Ya. Hay un nuevo desafío porque justamente tomamos un ayuno antes de nuestro aniversario. Los dos. Sí, tomamos un ayuno. ¿Lo decidieron juntos? ¿Cómo fue? Sí, lo hicimos juntos. ¿Por Bueno, qué? Porque era necesario. Yo estaba teniendo muchas dudas en mi servicio con el ministerio. ya, pues. ¿En serio? Estaba teniendo muchas dudas en mi servicio, no en el tema de cuándo, sino en el cómo. Ya. ¿Ya?
Entonces, el Señor me respondió rapidísimo eso, pero me puso una incógnita en el tema de qué más hacer. Ya. Y justamente fue lo que hablamos ayer, ¿no? Hay algo todavía pendiente de parte de nosotros. El Señor seguramente tiene algo más todavía para nuestro matrimonio, como matrimonio en sí, porque no puede ser que hayamos recibido tanta ayuda, hayamos tenido tantos procesos, y que seguramente puede ser el común denominador en muchos matrimonios. No estamos siendo tan explícitos ahorita, digamos, pero pienso que lo poco que tenemos puede servir a alguien como ayuda. ¿Sabes por qué? El otro día nos juntamos con unos amigos de tiempo. Ajá. Y pudimos ver la necesidad que hay en el relacionamiento de un matrimonio. Sí. Pudimos ver cómo algo tan simple Desencadena tantas cosas. desencadena tantas Ajá. cosas. Y te pueden ver a vos, digamos, que no sos perfecto, que tenés tantas falencias, y te dicen, wow, yo quisiera eso, digamos. Fua. ¿En serio? Sí. Wow. Entonces, para mí eso, el Señor es mostrándome algunas cosas, digamos. Dándote una idea cómo toca mi corazón eso, porque a final de cuentas eso es. Sí. Sí. Eso es. O sea, que vos te convirtás en un modelo a seguir. Una bendición para alguien. Exacto. Exactamente. Sí. Porque a final de cuentas eso se puede, ¿no es cierto? O sea, y ustedes con su historia que cuentan todo lo difícil, lo errado quizás que comenzaron, Ujú. el darse cuenta que no solamente hay gente que ayuda, que está, sino los ajustes y convertirse. Y ahorita lo que vos me decís es fuerte para mí, porque el hecho de que ustedes puedan convertirse en ayuda para otros, en bendición para otros, Claro. no todos lo toman, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande que la gente no quiere tomar. Y justamente el desafío está en eso, ¿no? Porque hablábamos ayer hay ajustes que tenemos que hacer en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, que ya están grandes. Definimos ciertos pasos que vamos a dar, aprovechamos para eso. Y bueno, el Señor nos manda que ordenemos la casa, bueno, y estamos empezando a dar pasos en eso. Sí. Qué alegría. No tengo idea cómo me alegra escucharlo, Sí. de verdad. Sí. Es muy la bueno. fidelidad del Señor. Sí, correcto. De verdad Fidelidad, que sí. gracia, todo eso. La Sí. verdad que el Señor ha sido bueno en todo este tiempo. Yo le decía ayer, pucha, si no te hubiese conocido o no nos hubiésemos vuelto a encontrar, capaz que yo haya seguido en la misma de esa. Con 50 con, hijos de ese. con la misma cantidad de hijos más. Y mi Diferentes vida- mujeres. Y mi vida es un desastre. Claro. ¿no? Pero ella fue mi ancla. La verdad que el Señor la puso en mi vida por esto, ¿no? Por lo que estamos viviendo ahora. Sí. Gracias. Y yo le decía a él, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena Mm. recorrer todo lo que hemos recorrido, porque he podido ver la mano del Señor. Si bien hubieron muchos procesos que no hemos contado, dolorosos, Mm. muchas cosas que me afectaron nuestro matrimonio a los dos. Pero darse cuenta que el Señor tiene un propósito. Y yo le decía a él, ¿sabes qué? Yo creo que estábamos destinados el uno para el otro. Porque, No, ya, o sea, si vos te das cuenta, nos conocimos cuando teníamos 17, 16 años. De ahí nos volvimos a encontrar 2 años y de ahí 10 años después, digamos. O sea, ¿qué onda, no? Pero ahora poder entender que para el Señor nunca pierde el control de nada, pues, ¿no? Y obviamente aún con las cosas malas que hacemos en nuestras vidas, el Señor las usa para su gloria, ¿no? Y poder ver ahora las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas es darle gloria a Él, ¿no? Y decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena haber vivido todo lo que vivimos, haber pasado todo lo que pasamos, porque podemos mostrar nuestras heridas y decir que, Nuestras cicatrices. nuestras Ajá, cicatrices el y Señor decir que restaura. están sanas.
porque el Señor El restaura. Señor restaura. Sí. Aunque hay algunas heridas que todavía están, ¿no? Sí, Que claro. es parte del que- proceso de sanar. Obviamente. Es un sí. proceso. Y me parece tan valioso lo que decís ahorita porque la gente se detiene en las heridas que tiene Mm, y siente que no tiene nada que ofrecer. mm. Y es más, hay personas que ya sanaron de esas heridas y hay cicatrices y dicen, yo no soy perfecto, no puedo servir, cuando en realidad son tus cicatrices las, La que que te hace preparar. las que te muestran a otros que pasaste por lo testimonio. mismo y que se puede, ¿no es cierto? Es correcto. Y que en el Señor hay esperanza, pues, ¿no? Sí. En el Señor hay esperanza, el Señor sana, el Señor restaura. A final de cuentas, ustedes están modelando un matrimonio para Ariana, para Renata y para Jeremías, ¿no? Algo que, por ejemplo, pudimos aprender y que marcó también la diferencia es que si vos no sos obediente a la palabra del Señor, no vas a lograr nada. Si te mostrás rebelde, aún, porque el Señor es claro, ¿no? Y aparte, si tenés el privilegio de poder escucharlo o entender lo que Él te dice, a través de la lectura, de pasar tiempo con Él, si vos te mostrás rebelde a su voluntad, no adelanta nada, pues, ¿no? Adelante. Cuando vos decidís ser obediente, la bendición viene. Adelante. Y las cosas se arreglan, la verdad. Y es lo que está sucediendo ahora, pues, ¿no? Hemos decidido caminar en ese sentido porque ya nos tropezamos muchas veces por hacer las cosas de nuestra manera. Ah, Mm. Y es mejorar la manera de Dios. o sea que tienen nuevos desafíos. Tenemos Sí. nuevos desafíos. Y justamente ahora le comentaba, ¿te acuerdas la frase que te dije? No me acuerdo. Caray. Es que el otro día justamente leí que un pensamiento que decía, si te lamentas de hacer las cosas, ¿cómo era? Si te lamentas de no haber hecho antes cosas cuando eras más joven, hoy es tu día más joven. Puedes empezar hoy. Ok. Siempre es bueno empezar. Siempre es bueno empezar. Gracias, amigo. Gracias por compartir su historia. Gracias por ser vulnerable. Una última pregunta a cada uno, que procuramos siempre hacerla a todos nuestros invitados. Berito, vos podrías decirnos qué es lo que más amás de José Miguel. Amo que más todo de mi esposo. Amiga, tu esposito no está tan bueno. ¿Qué es lo que más amás de él? Mi esposo es mi Claudia para mí. Ya, pero oye. Ya, pues, claro. Para vos, Claudia es tu cable a tierra, ¿no es cierto? Es Para mi cable mí- al cielo, en realidad. Es mi cable a tierra, mi cable al cielo, es mi cable a todo, ¿no? Él es mi compañero de vida. Amo la sabiduría que el Señor le ha dado, se lo digo siempre. Amo ver cómo él piensa las cosas. Yo soy al revés, yo digo las cosas y después las pienso. Entonces, él es como que amorcito. Pero no, de verdad. Y justamente ayer, ¿no? Te lo Hablamos. decía, sí. Sí. Le decía ayer que amo eso de él. Y admiro de él, ¿no? Lo admiro. admira. Admiro la paciencia, lo tranquilo que es, porque no siempre ha sido así. El Señor lo ha hecho. La ¿no? verdad que sí. ¿Ah, sí? Los que me conocen, claro. Wow. Yo ya te conocía Puedo de preguntar este a mi lado. familia y Mira vos. peor a los mayores. El Señor ha trabajado mucho mi carácter en ese sentido. Y vos, Choquito, ¿qué es lo que más amás de tu ¿Qué esposa? más amo de ella? Pucha. Yeah. ¿Por dónde empiezo? Yeah. Con lo que se puede decir ahí. Ah, Exactamente, con lo que se puede decir. Con lo Amo, que se puede amo cómo se entrega, amo su corazón, amo su carácter. No voy a decir la segunda parte, pero amo su carácter. Amo cómo ella expresa su amor con nuestros hijos, a mí y a todas las personas. Es lo que más amo de ella. Gracias. Gracias, amigo. La verdad que ustedes son personas muy especiales para nosotros, ¿no? Son nuestros amigos cercanos. Y si bien conocíamos parte de su historia, escucharlos de esta manera tan vulnerables creo que tiene un valor adicional, porque si bien nosotros hemos caminado juntos muchas etapas duras, el escucharlos y verlos que Dios está poniendo desafíos nuevos, los está estirando nuevamente, aún en las circunstancias difíciles, ¿no? Porque no es fácil este tiempo. Yo veo a un Dios fiel,
Un Dios Así que está es. haciendo de vos un hombre de Dios y una mujer de Dios. ¿Sí? Así que gracias amigos por estar. Estamos agradecidos con el Señor realmente porque Él fue muy bueno con nosotros al ponerlo a ustedes para caminar con nosotros. Yo siempre digo que Claudia ha sido ese ángel que el Señor puso en mi vida para llevarme, para enderezarme. Es que, claro, exhorta con la verdad siempre, ¿no? Entonces eso es muy, muy valioso para mí y los honramos, amigos, de verdad, a ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas porque fueron lo que necesitábamos, ¿no? Para caminar. Y si ahora estamos encaminados, también gracias a ustedes, ¿no? Que el Señor los usó. Gracias, amigo. La verdad que fue un honor y un privilegio formar parte siempre de todas las actividades con ustedes. Al principio para mí como eran nuestros vecinos, dije, vamos donde los Flanders. Así. Son Flanders. Y de ahí, bueno, no, fue muy, muy enriquecedor, muy, muy, muy positivo todo lo que aprendimos de ustedes. Y gracias, la verdad, por la paciencia, la predisposición y siempre la entrega de parte de ustedes. Son Gracias, mucha amigo. bendición para nosotros. Gracias. Siguen siendo. La idea eran ustedes. Pero Pero estamos Va a honrando, aparecer pero pagado. oye. Va a aparecer espacio pagado. Juanco Bien. y Clau. Gracias, amigo. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes. Una cosa más. Me gustaría, José Miguel, si puedes decirle algo en esa cámara. Aquellos matrimonios que están todavía peleando con la vida, si vos crees que hay esperanza, que hay algo que ellos puedan recibir hoy día en esa cámara, en esta cámara. vamos a intentarlo. Dale. A ver. Bueno, quería hablar desde el corazón. Nosotros tenemos de una historia tal vez rota, con un pasado muy oscuro, con una vida muy desordenada, que en la vida secular o en la sociedad capaz que... Yo ayer se lo dije, por ejemplo, si no me haya tocado, no haya sido vos mi esposa, ya me haya divorciado. Y el Señor la tenía a ella pensada para mí. Entonces, los planes del Señor, si uno los obedece, siempre va a haber esperanza. Y el camino está ahí. El camino es el Señor y Él es la respuesta, la esperanza, la salvación. Él es todo. Él es quien sostiene nuestro matrimonio ahora y lo va a hacer si tú lo deseas, si tú así lo decides. Bien. Gracias, brother. Gracias, chicos, una vez más. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Gracias. Bien, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Si ustedes encuentran valor en lo que estamos haciendo, compartan este capítulo. Estamos en todas las redes sociales. Así es, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí pueden encontrar algunos reels y cortos de los episodios. Si ustedes quieren ver los capítulos completos, estamos en YouTube y en Spotify como Juanco y Claudia y pueden ver todos los capítulos. También los materiales que tenemos, cursos y consejería matrimonial, pueden entrar a juancoyclaudia.com. Era la parte que le tocaba, solamente que va aprendiendo. Amigos, gracias. Gracias a ustedes. ¿Sí? Gracias, chicos. Bien, yo soy Juanco, Y yo soy Claudia. que Dios los bendiga.